Canticas de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías. Para Radio Sefarad es un honor tener una vez más a un invitado de lujo, Jorge Meaudi, compositor y cantante argentino, quien nos presenta su espectáculo Canto Sefardí, donde canta las más bonitas canciones del repertorio sefaradí, incluidas también en su último CD Sefarad. Entre canción y canción nos cuenta la historia de los sefaradíes desde el año 70 de la era común hasta nuestros días, trazando pinceladas de la llegada a España, la vida en Sefarad de las tres culturas, la expulsión y la conformación del judeo español, el regreso. Descendiente de familias de sefaradíes, canta en dos dialectos del judeo español, el yudesmo y la jaquetía, acompañándose con tres instrumentos básicos del género: guitarra, baklama y derbaki. Jorge Meaudi es autor de éxitos y creador del espectáculo y canciones para niños, musicalizador de obras de teatro y de televisión, participante del movimiento de fusión folclórica argentina, y su canción Blanca y Blanca, la cual fue seleccionada finalista de Festiladino en Jerusalén, Israel. Hola Jorge, bienvenido a nuestro programa Canticas de Sefarad a través de Radio Sefarad. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un gran privilegio estar contigo y con todos los amigos de Radio Sefarad, a lo largo y a lo ancho del mundo, toda la colectividad sefaradí. Así que aquí estamos para responder todas las preguntas. Sí, igual, Jorge, tú ya has sido invitado en Radio Sefarad en varias ocasiones, pero en esta oportunidad te hemos invitado con la finalidad de que nos comentes acerca de tu más reciente trabajo discográfico, donde encontramos 3 temas musicales. Conversemos primero sobre Un abrazo del destino. Te confieso que la primera vez que vi este videoclip me encantó, me fascinó y me remontó pues a todo ese sentimiento que todos los que somos descendientes de Sefarad nos encontramos tras ese retorno a Sefarad, esa obra de justicia que se hizo para reparar ese daño histórico. Coméntanos sobre Un abrazo del destino. Efectivamente, Fernando, la canción la hice justamente para recordar ese momento, el momento de la reparación, de este daño histórico, como vos decís. A principios de 2015, Felipe II promulga en España una ley para la naturalización de los descendientes de los sefaradíes. Entonces me pareció que estaba bien hacer una canción que recordara ese momento. Y la canción incluye toda nuestra trayectoria, prácticamente desde la salida de Egipto. Dice que cruzamos el desierto, que llegamos a la actual tierra de Israel, después que los romanos nos llevaron a España y Portugal, a Sefarad, y después en 1492 se produce esa triste expulsión. Y después, de alguna manera, la canción también conmemora el momento de la restitución de nuestra ciudadanía y de nuestra alegría por poder ser nuevamente españoles. Así que de eso va la canción, mi querido. Sí, allí creo que estás reunido junto a tu familia, ¿no es así?
Sí, efectivamente, estamos simbolizando una cena de Shabbat. Estoy con mi mujer, con mis 2 hijos y con mis 2 nueras, como lo pueden ver en ese videoclip. Y bueno, muy contentos, ¿no?, de celebrar el Shabbat, como es tan tradicional entre nosotros. Sí, aquí en este video se puede contemplar esa práctica muy sefardí de partir la jalá con la mano y tirarla al aire, que representa ese maná que del cielo cayó, ¿no? Así que maravilloso. Efectivamente, Fernando, es tal como vos lo decís. Es una costumbre sefardí que tenemos, muy antigua, ¿no?, que no sé si muchos la siguen, al menos en algún momento sí, de repartir el pan, como si fuera el matze, como si fuera el maná que cae del cielo, tirándolo, arrojándolo a los comensales. Así que tal cual, así se ve en el videoclip. Así que bueno, vamos a escuchar el tema Un abrazo del destino con Jorge Meaudi. Y cruzamos el desierto de la mano de Moshe. Ya subimos la montaña, fraguamos Jerusalén. Y armamos al romano y nos fuimos del lugar para voltar a empezar. Y subimos a la barca, nos echamos a la mar. Ansina estaba escribido a llegar a Sefarad. Y seguimos nuestras huellas, amatamos la dolor y volvimos a empezar. Ahora en Canticas de Sefarad vamos a escuchar o vamos a conversar primero un tema muy particular, verde gris. Y es un tema el cual yo he tenido el gusto como cantante de versionar previa autorización de mi amigo Jorge Meaudi. Se trata de verde gris. Es un tema de fusión. Veo que he visto, Jorge, que a ti te gusta la fusión principalmente con el cante hondo flamenco, y aquí también lo podemos evidenciar. Hay un detalle muy interesante en este tema verde gris, que es los detalles del coro y el piano. De pronto del flamenco el tema se salsea, se vuelve casi que caribeño tropical. Convérsanos un poco de esta experiencia de fusión a través de verde en gris. Efectivamente, Fernando. Yo habitualmente en Argentina hago un espectáculo que se llama Flamenco Sefardí y trabajo con músicos que vienen del flamenco. Ahí en sí mismo es algo parecido a una fusión, aunque tengamos en cuenta que la música del flamenco se inspira básicamente en la rítmica árabe y en las líneas melódicas de los cantos sinagogales de aquella época. Si vos escuchás el cante hondo, el cante andaluz, vas a ver que es muy parecido al canto sinagogal sefardí de aquella época, que obviamente se utilizaba en la España de las tres culturas. Bueno, a esta fusión con el flamenco, en la canción Verde Gris, yo le sumé la rítmica centroamericana,
que me fascina, me gusta muchísimo, es muy rica. Y entonces quedó una canción muy, muy simpática y bajo mi punto de vista muy, muy agradable de escuchar y de bailar, por supuesto. Vos sabés que cuando nosotros fusionamos, estamos enriqueciendo en realidad el origen del género. Pensemos que el género sefardí sería un género étnico folclórico, y como todo género folclórico está limitado a su origen. Entonces, sumándole estas rítmicas, estos tumbados, el tumbado del piano, como bien vos decís, consideré que enriquecíamos una composición que yo pude hacer. Por otro lado, me enorgullece que hayas cantado mi canción y vos conocés muy bien estos ritmos y realmente le diste un cambio, algo muy, muy genuino y muy lindo a la canción Verde Gris, cosa que me pone muy, muy feliz. De hecho, me gustó mucho a la hora de interpretarlo porque yo como caribeño me sentí también muy, muy a gusto en el tema principalmente de los coros. Vamos a escuchar al tema Verde Gris de Jorge Meaudi, haciendo su trabajo de fusión entre música sefaradí, flamenco y caribeña. Canta su cante el olivo y le responde la higuera, con el higo y con la oliva. Y se engrandeció la mi abuela, camina entre el olivo, siente la voz de la mar y acompaña la alzetuna. Y con el vino y con el pan, cuando levante la luna, vente mi reina a la fiesta, que un poquitico de amor va a moldarse tu una preta. Vente mi reina a la fiesta, un poquitico de amor va a moldarse tu una preta. Y ese era Verde Gris de Jorge Meaudi. Para finalizar, Jorge, convérsanos acerca de un tema con aire discotequero. Me estás mirando. Yo veo que tu música va mucho más allá de la simple cantica sefaradí, del tema de recopilación, del tema de, aunque también haces un trabajo de recopilación, principalmente lo vemos en tu álbum sobre música de Tetuán. Pero aquí en este trabajo vemos que hay un intento de hacer de la música en ladino, de la música sefaradí, un género vivo, actual, contemporáneo. Háblanos de Me Estás Mirando. Fernando, con Me Estás Mirando vuelvo un poco a mis orígenes cuando yo comencé a profesionalizarme en esto de componer canciones. Yo hace muchos años compuse una canción que fue muy exitosa en Argentina y recorrió toda Latinoamérica y España inclusive. Se llamó Se Mete, lo hacía un grupo que se llamaba Sociedad Anónima. Fue número 1 en ventas esta canción mía, y era una canción netamente bailable. O sea que me gusta la música bailable también. Me Estás Mirando es una canción tradicional del repertorio sefaradí, y yo le sumé elementos que me encantan, ¿no?, de la música bailable actual. La historia del video es que un grupo de jóvenes va caminando por una calle que es en San Telmo, acá en Buenos Aires, escuchan una canción, escuchan la rítmica, se asoman, entran y se encuentran con un grupo de bailarinas árabes
y un cantante, en este caso yo, ensayando. Y estas se les enseña a bailar, las chicas los invitan, bueno, y ya van a ver cómo se desarrolla el videoclip. Así que efectivamente estamos ayornando un poquito a la música sefaradí, que se presta mucho, especialmente esta canción, con esta rítmica bailable, que a mí me encanta, y bueno, ya te decía, remonta a mis comienzos dentro de lo que es la música profesional. Maravilloso, Jorge. Ahora vamos a escuchar Me estás mirando, de Jorge Meaudi. Bueno, y ya para finalizar, Jorge, coméntanos, ¿cuál es tu próxima presentación o tournée? O si vienes a Sefarad, ¿cuál es tu idea principalmente en este 2025? Durante el 2025 ya tengo programado prácticamente todo el año acá en Argentina, actuaciones en la capital federal, en el interior del país. No voy a poder ir este año a España, pero seguramente el año que viene lo voy a hacer con todo gusto. Estuve ya varias veces, no solo en Madrid, en Sevilla, en Toledo. Me da mucho placer ir a España a cantar. Tengo algún público también allá que me va a ver, así que seguramente ya el año que viene estaré en España. Te agradezco mucho, Fernando, esta oportunidad que me das para hablar con los amigos de Radio Sefarad, en tu programa Canticas de Sefarad, que todos disfrutan, y yo también. Así que cuando quieras, nuevamente hablaremos de lo que tanto nos gusta, que es la música y especialmente la música sefaradí. Chau, chau, hasta muy prontito.